El día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos para la pizarra. Y el tema de hoy son redes. Entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos de redes. Redes. ¿En dónde hemos experimentado nosotros redes? Todos ustedes las han visto, las experimentan en todos los días cotidianos. Generalmente, cuando... ¿cuáles les suenan a ustedes? Exacto, una es la de transporte. Así es, Brandon, las de transporte. ¿Qué otras? De comunicación. Sí, muy bien, Laura. Exacto, comunicación. ¿Otras? Redes sociales. Bueno, entraría en comunicación. Eso está bien, pero no podemos decir que las comunicaciones son... Pero sí, redes sociales. ¿Alguna otra? Un poco más como ingenieros civiles. Sí. Las redes que hacemos en presupuestación. Eso sí, pero está bien. Eso es como una red teórica, ¿no? Redes de servicios como drenaje y alumbrado. Exactamente, esas son importantes redes de servicios. Es que dijiste, iluminación, agua, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen todas estas en común? Tienen, o sea, las redes tienen como una característica muy específica. Y básicamente es que está compuesta por, digamos así, si lo podemos definir de manera súper. Vamos a decirle simple, sin meterle demasiada teoría. Son unas cosas conectadas con otras cosas. Entonces, las cosas que se conectan, ¿no? Teóricamente se les dice nodos. ¿Okay? Y lo que los conecta se llaman aristas. Entonces tenemos, si esto lo dibujamos un poquito para que sea un poquito más claro, tenemos cosas que se conectan. Ahí sí siempre me salen estos círculos, pero bueno. Vamos a ver si aquí me sale un poquito menos horrible. Bueno, ahí se ve. Las cosas verdes serían nodos y las cosas que los conectan. Voy a poner con otro color, no sé, naranja. Estas cosas que se conectan. Las cosas naranjas pues, se llaman aristas, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante? Estas serían, las naranjas serían las aristas. ¿Por qué es importante conocer más o menos cómo funcionan las redes? Pues básicamente porque tienen como su propia lógica, ¿no? Y tienen sus propias, digamos, sus propias reglas, su propia dinámica y cosas que se pueden considerar. Hay otro tipo de redes, un poquito más teóricas. Además, otra cosa, también se pueden usar no solamente las de transporte, comunicación, sino hay otras redes que se pueden utilizar en biología, ¿no? Como las redes tróficas. Redes sociales no solo se refiere a cosas como el Facebook, sino también hay otros tipos de redes sociales que tienen más que ver como, bueno, que de hecho se basa un poco en eso. Se pueden estudiar sociedades a través de redes, se pueden estudiar comportamientos de... Hay gente que se dedica, de hecho por ahí vi un libro, déjenme ver si lo encuentro, porque eso me llamó la atención.
Es interesante. Hay gente que se dedica a estudiar fenómenos como son la corrupción a través de redes, de estudiar redes. ¿Por qué? Porque básicamente, pues son redes, de hecho sí se les llama, ¿no? Redes de favores, redes de complicidad, y eso también es una red. Entonces, a veces hay algunos enfoques, déjenme ver si lo encuentro. Sí, y además ese del, aquí está, es este, déjenme ver si es porque, por aquí hay uno. Ah, no es el único, aquí hay un libro, a ver, vamos a ver si lo podemos, aquí hay uno, justamente, que habla al respecto, ¿no? O sea, cuando el capital social se convierte en corrupto, y entonces es gente que se dedica a estudiar la corrupción a través de redes. Bien, entonces sí hay muchos, muchos enfoques que pueden, y además que las redes pueden ayudar a, justamente a resolver problemas, ¿no? Y hay, por ejemplo, les hablaba yo de una red trófica, ¿no? Que se usa en biología. Entonces, una red trófica, les voy a poner la foto. Bueno, una imagen sería esto. Está un poco... Ahí está tonteando. Aquí el zoom. Ok, sería esto, ¿no? ¿Qué se come a qué? Y este enfoque es interesante porque básicamente, si lo están viendo, sí. Porque también ayuda a estudiar, o sea, cuando uno estudia una red trófica, se puede ver cuando un ecosistema puede colapsar, ¿no? De repente hay como, si un ecosistema está sano o es más bien resiliente, o sea, resiste cambios, esta red es mucho más nutrida, pero hay ecosistemas donde solo hay una presa o solo hay una planta, y entonces puede haber problemas al momento este, de que, por ejemplo, la planta es escasa, ¿no? Y ¿qué será? Entonces sirve también para estudiar ecosistemas. Entonces no solamente estamos, y también hay otros ejemplos que relacionan qué tan sólido es un poco más, volviendo a lo que nosotros hacemos como ingenieros. Hay una parte que puede estudiar qué tan robusto es un sistema de aprovisionamiento, estudiando justamente la forma de la red. Entonces es muy, muy, muy variado lo que nos puede ayudar ver esta parte del enfoque de redes para estudiar diversos fenómenos. Lo que nosotros vamos a ver son otras cosas. Entonces, ¿qué otras redes hay? Pues está, por ejemplo, todo nuestro sistema circulatorio también es una red, ¿no? Las migraciones, ¿no? También es una red. Las redes de distribución también es una red. Y también nos da un poco de información adicional, ¿no? Esta es la red de distribución de fibra óptica. No está actualizada y si se dan cuenta aquí como que hay un hueco, ¿no? Y entonces, ¿por qué habrá un hueco por aquí? O sea, el resto bueno, también hay un hueco por acá, ¿no? Y un hueco por acá. Pero creo que el más grave pues, es el hueco que está aquí. ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Lo han visto? ¿Se imaginan por qué? ¿Nadie?
Ok. Bueno, entonces, básicamente es porque aquí, en este hueco, además de que casi no vive nadie, bueno, vive muy poca gente, hay una reserva ecológica muy importante, la del Vizcaíno. Acá está Guerrero Negro, donde está la salina más grande del mundo. Y básicamente como está eso, pues no se alcanza. Hay muchas cosas que no se pueden. De hecho, aquí hay solo como una carreterita, ¿no? Que va por aquí. Entonces la pregunta es, de hecho, esta parte de acá, La Paz y Los Cabos y todo eso, no está conectado tampoco a la red eléctrica nacional. Entonces, básicamente sucede porque justamente está esta, ¿cómo se llama? Esta reserva, y dice, hay gente que cree que es mucho más conveniente conectar así, también por distancia, a través de un cable submarino a la red nacional, que pasar por acá. O sea, es interesante, son como problemas de planeación territorial, que tal vez a algunos de ustedes les interese conocer. En fin, me vuelvo a cambiar a la pizarra. Entonces ahí vemos que hay diferentes tipos de redes, que hay dinámicas de redes que se pueden estudiar, ¿no? A través de eso. También están las redes de transporte, etc. Entonces, vamos a volver con la parte teórica. Un poquito más. Entonces, vamos a déjame guardar este. Y voy a borrar. Ok. Entonces, habíamos dicho que son cosas que se conectan con otras cosas, ¿no? Entonces, las redes tienen dos conjuntos, están formados, digamos, estrictamente así, más matemáticamente, de manera un poco más formal. Están formadas por dos conjuntos, que son los nodos. Ya habíamos visto que existen los nodos, que es lo que se elementa. También otro nombre que se les llama son vértices. Básicamente son lo que se conecta. En el caso de las redes sociales, ¿cuáles serían estos nodos? Pues serían las personas, ¿cierto? O tal vez un poco más estrictamente hablando, serían las cuentas. Y porque pues a veces una persona puede tener más de una cuenta, ¿no? Y otro puede ser las aristas, que es las aristas. Y básicamente estas aristas, que también se les puede llamar uniones o canales, pero aristas creo que puede ser. Hay de dos tipos, ¿no? Unas serían no dirigidas y otras serían dirigidas. ¿Qué significa que sean no dirigidas? Se puede ir, digamos, en ambas direcciones. ¿No? Y no dirigidas, básicamente tienen una sola dirección. Por así decirlo. Dirección, no sé decirle así, pero básicamente el concepto es el que sigue. Tenemos, tenemos vamos a decir, un nodo por acá, ¿no? Y tenemos otro nodo por acá. Y que puede ser, por ejemplo, y tenemos otra red por acá, y vamos a decirle que otro nodo por acá. ¿Ok? Y entonces una red no dirigida puede ser, por ejemplo, que les decía que son aristas. Generalmente les ponemos así, ¿no? Una arista, otra arista
y otra arista. No les ponemos dirección. Sería una no dirigida. Y pueden ser, por ejemplo, si usted tiene un amigo, ¿no? El amigo es amigo de ustedes. Entonces, por ejemplo, puede ser como amistad. ¿Qué otra cosa pueden ser aristas no dirigidas? Por ejemplo, una calle de doble sentido, puede ser una. ¿Qué otra cosa? Puedo ir y venir, entonces puede ser, por ejemplo, vamos a ver, puede ser carreteras, ¿no? ¿Qué otra cosa? Puede ser, por ejemplo, es que estoy pensando y se me hace que hay más redes dirigidas en la realidad que no dirigidas, pero bueno. La parte de comunicación. Serían así, ¿no? Y las redes dirigidas, por otro lado, pues son las que tienen una dirección. O sea, solamente, por ejemplo, y se denominan así con su dirección, ¿no? Con una flecha. Y vamos a suponer que aquí estaba de este lado, de aquí para acá, con la dirección de la flecha. Este para acá. Y este para acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, las redes de distribución de agua son redes dirigidas, ¿no? Porque el agua solo puede ir en una dirección, en una red, ¿no? O pueden ser, por ejemplo, algunos tramos del Metrobús, ¿no? Metrobús, las de la luz, electricidad también. También las de distribución. Y también, curiosamente, las familiares, ¿no? Excepto, ¿cuáles? Las que son verticales, ¿no? O sea, las de, por ejemplo, los padres e hijos, ¿no? Sería una redirigida. O también las cadenas de jerarquía también son. ¿Qué otras cosas? Hay muchas más, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede decir, no sé, cuando hablamos de redes no dirigidas, si se le ocurre algún otro? ¿Algún otro ejemplo? Es interesante. Seguirse las relaciones en Twitter será una arista dirigida o serían unas aristas no dirigidas. El Twitter. Serían no dirigidas. ¿Por qué, Víctor? Es correcto, pero ¿por qué? Pues porque puede ser como a lo mejor una postura, pero también puede haber otra contraria y ya no sea en la Mm, dirección. mm, básicamente puede ser, pero a ver, tal vez sería más fácil si lo ponemos como un ejemplo, ¿no? Y de hecho, estaba pensando ahora que Facebook tiende a tener, tiende a ser una red no dirigida, mientras que Twitter es una red dirigida. Y la respuesta es, la pregunta es ¿y por qué? Y vamos a, tal vez con este ejemplo sería más fácil, ¿no? Supongamos a dibujar algunas cuentas como los nodos, ¿no? Aquí está. Tiene que ver un poco con
el tipo de la dinámica de cada red. Digamos, el Face. Y Twitter tiene más como... Twitter es más bien dirigido. ¿Por qué? Porque básicamente la dinámica es que en Facebook, digamos, quitando las páginas institucionales, de hecho el término es así, ¿no? Para que puedas ver las publicaciones, ciertas publicaciones o puedas estar en comunicación con alguien, tienes que ser amigos, ¿no? Y ambos tienen que estar de acuerdo, ¿sí o no? En el Face. O sea, eres el amigo, tienes amigos en Facebook. Y entonces para que, digamos, cuando te mandan una solicitud de amistad y le dices que sí, básicamente entras, es como quiero entrar en el círculo de vamos a por así decirlo, ¿no? Quiero ser uno más de los contactos del Face. Entonces, de hecho así se llama y por eso es curioso e interesante. Son amigos. A ver, ¿dónde están? Dando lata el mouse hoy. Por acá. En el caso del Facebook se vuelven amigos, ¿no? Entonces, a través de solicitud. Entonces, si tú eres amigo de alguien, esa persona también es amiga tuya, ¿no? En el Face. Entonces, es una relación como mutua, ¿no? Si tú tienes a alguien de amigo en el Face, esa persona te tiene de amigo en el Face, entonces es una relación más bien como horizontal. Esa persona puede tener, pues, otros amigos, ¿no? También. Y lo que reconoce en el Face justamente es una propiedad de redes que muchas veces si alguien es amigo de tu amigo, probablemente también es tu amigo. Entonces también le puedes mandar una solicitud, te acepta y ya tenemos una red de amigos. Pero ¿qué pasa en el Twitter? En el Twitter es un poquito diferente la dinámica. ¿Qué hacen? Ustedes básicamente, la dinámica es seguir una cuenta, ¿no? Y entonces básicamente ustedes dicen, ah, mira, aquí está la cuenta de... Tratar de pensar de quién. Ah, del Shiba que le avienta el plato a su dueña, ¿no? Y entonces ustedes deciden, vamos a seguirlo. Se llama Maru de Shiba. Y deciden seguir, digamos, estos son ustedes. Voy a ponerle yo. Entonces yo decido seguir a Maru de Shiba. Y este es Maru de Shiba. Que además sí tiene cuenta, que es lo peor. Entonces, básicamente yo decido seguir a Maru de Shiba y entonces yo puedo, es como si me pudiera mandar información. Si Maru de Shiba no me sigue, no recibe mi información. Pero yo sí, entonces sería una arista dirigida. Ahora puede ser que resulta que conozco a Maru de Shiba en una convención y decide seguirme. Entonces yo puedo publicar y enviarle información a Maru. Y entonces existiría como una red dirigida, ¿no? O sea, es una red dirigida, pero ellos también podrían tener como un canal, ¿no? A su vez puede ser que yo tenga un seguidor, que sería, no sé, en mi stalker, es con K, stalker, mi acosador. Y entonces básicamente yo podría enviarle información. Pero evidentemente no le interesa que yo la vea. Entonces probablemente no habría una retroalimentación. ¿Ok? Entonces, por eso, esta sería una diferencia tal vez del ejemplo más sencillo de lo que sería una red dirigida y una red no dirigida, ¿no? Evidentemente esto es como para tratar de cómo explicárselos mejor, aunque a veces hay veces que es un poco más complicado. Por ejemplo, la red del metro, ¿ustedes creen que será una red dirigida o una red no dirigida? Tan, tan. Eso está interesante. ¿Qué será? ¿Es una red dirigida o una red no dirigida? ¿Nadie?
¿No hay? Bueno, vamos a dejarlo entonces así, para un debate. ¿Será dirigida o no dirigida la red del metro? ¿Dirigida o no dirigida? Pero bueno, entonces vamos a seguir con la parte un poco más formal. Voy a borrar esto. Y básicamente existieron entonces dos pares, dos conjuntos, ¿no? Matemáticamente tenemos el conjunto de nodos. Que podríamos decirle como un conjunto matemático que sería pues todos los vértices, ¿no? Que podemos tal vez, nodos o vértices, podemos delimitarla con la letra V. Serían todos los nodos. Y luego están los conjuntos de aristas. A diferencia del anterior, ¿cómo lo vamos a poner? Pues básicamente necesitamos ponerlo como pues un conjunto, ¿no? Conjunto también, pero como une, sería nodo 1, nodo 2. 2, 3, nodo 3. Pero el A, pues básicamente le vamos a poner una coma. ¿Ok? Nodo 1. ¿Okay? Y hay otra manera también de plantearlo en términos no, digamos, no de esquemas, sino de plantearlo otra vez desde una matriz de conectividad, ¿no? Básicamente plantean una matriz, más o menos sería, vamos a ver si lo podemos dibujar. Y acá teníamos, no sé, nodo A, nodo B, nodo C, nodo A, nodo B, nodo C. Y aquí en medio se pone la longitud de las aristas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de 3, de 2, de 1, de 4 y de 3. ¿Okay? Esta también es útil, la parte de matricial, para poner aristas dirigidas, ¿no? Que básicamente van de acá hacia acá. Entonces significa que esto tenemos una red de 3 nodos, ABC, y decimos una arista que va de A a B, que mide 3. Tenemos una que va de B a A, que mide 2. De B a C, que tiene tamaño 1. De C a A, que tiene tamaño 3. De C a B, que tiene tamaño 4. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Ok, sabemos que son dirigidas o no. Entonces, según... Ok. Entonces ya vimos más o menos cómo plantearlo, ¿no? Si tenemos aquí, si lo planteamos en términos de
nodos y aristas. Por ejemplo, ¿cómo sería aquí el conjunto de nodos para las redes que tenemos aquí planteada? Será A, B y C. Y tendremos entonces el conjunto de aristas, que sería AB, BA, BC, CA y CB. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos esta parte. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ninguno. Bien. Entonces vamos a... Ok. Seguir adelante. Hay una cosa curiosa, como que podría dibujar una red de distintas maneras. Pues sí, ¿no? Cambio de posición en la... A ver, podemos dirigir esta misma, pero tal vez de otra manera si pongo las gráficas de un... Perdón, los nodos de otra manera, ¿no? Voy a borrar. Bien, entonces, otra vez, vamos a seguir entonces con algunas definiciones de características de las redes. Sí. El metro no dirigidas porque se puede tener muchos usuarios. Es que en realidad no depende el metro, digamos, la dirección de las redes no depende. La parte del metro, gracias Brandon, tendría que ser más bien, primero tenemos que identificar cuáles son los nodos, ¿no? Eso tal vez sería bueno. La pregunta es si el metro es dirigida. Primero que tendríamos que identificar es cuáles son los nodos. En el caso del metro, ¿cuáles serían los nodos? Las estaciones. Exactamente, Diego. Las estaciones. ¿Cuáles serían las aristas? La El línea como recorrido, tal, ¿no? ¿no? Bueno, las vías. Exacto, Arturo, bien, Diego, serían digamos, los trayectos, ¿no? La pregunta ¿es una red dirigida o es una red no dirigida? Y además es una cosa interesante porque es una pregunta un poco con truco. ¿No? Tenemos a donde cuenta, aquí tenemos vamos a ver qué estaciones sí sé que están juntas. Tenemos su Tasqueña. Y creo que en el metro es con S. Y tenemos la que sigue, ¿cuál es? General Anaya. Exactamente, la Naya. Y la pregunta ¿es una red dirigida o es una red no dirigida? Sería no dirigida, ¿no? Porque se puede ir a una u a otra. Ah, exactamente, Víctor. Muy bien. La respuesta básicamente depende. La respuesta es, ¿qué estoy estudiando? Pero básicamente yo también creo que es una red no dirigida, porque a pesar de que están una al lado de la otra, en realidad no es que el mismo tren vaya por la misma vía, ¿no? Sino que puede ir de Tasqueña a General Anaya. Y digamos, esta sería el trayecto dirección que es Toreo. Esta es la dirección Tasqueña. ¿Ok? Y de hecho son dos vías independientes, ¿no? De hecho. Entonces podríamos, digamos, si la estudiamos en términos de infraestructura, así de voy a ver las vías, pues necesitas un par de vías para manejarla. Ahora que si lo estás considerando como
una interconexión, o sea, como nada más que están conectadas con otras, podríamos decir que es una red no dirigida. ¿Ok? Depende un poco de cómo le esté estudiando. Pero yo también creo que es una red no dirigida porque, pues de hecho necesitas hasta 2 trayectos de línea, ¿no? Para conectar. ¿Ok? Y sí, gracias. Entonces, sí. Si lo vemos, digamos, como el transporte así en macro, podríamos decir que es una red no dirigida. Pero si la vemos como lo que se necesita para conectar unas con otras, es una red dirigida. ¿Okay? Entonces depende un poco del enfoque. Entonces, ok, vamos a seguir adelante. ¿Quedó claro por qué es uno y por qué es otro? Ojalá que sí. Bien. Entonces vamos a empezar con algunas características de nodos. Nodos y redes. Entonces, el más, vamos a decir vecinos. Entonces, un nodo es vecino de otro. Cuando los une una arista. Así de sencillo. O sea, es mi vecino si, pues, si está unido con una arista, ¿no? Entonces, básicamente, si hay una arista que une a la otra, pues es un vecino. Volviendo a nuestro ejemplo del metro, pues Tasqueña es vecina de General Anaya, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, nada más como Tasqueña es vecina de General Anaya. La dislexia, Anaya. Y, por ejemplo, otro sería justamente, ¿no? Este ejemplo sería justo lo que hemos dicho. Amigos del Face. Son vecinos. ¿Qué otra cosa? En una red un poco más inmaterial, algún pariente, también sería su vecino, ¿no? Ya cuando empiezas que el primo de mi primo, ese ya no es tu vecino, ¿ok? Ese ya no. O sea, tu primo sí lo es, pero el primo del primo ya no es, ¿ok? Ya no es un vecino. Y después de eso también existe otra definición que sería el grado. Ah, por cierto, a esto también se le puede llamar también adyacente. Adjacent, es que no sé, es una palabra que sí sé escribir en inglés. Adjacent. En español, sí es con Y, ¿no? Porque si no se ve feo. Adyacente. ¿Ok? Bien, entonces el grado, básicamente, de un nodo. Básicamente es cuántos vecinos tiene. ¿Okay? Entonces, si tiene un vecino, es grado 1. Si tiene 2 vecinos, es grado 2. ¿Ok? Y así, etcétera, 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 etcétera. Ahora, pues vamos a ver. Entonces ya tenemos vecinos y grados. Entonces, ¿qué pasará? Vamos a hacer algunas redes de ejemplo para ver si, para poder identificar estas cosas. Entonces tenemos aquí un nodo, aquí tenemos otro nodo, otro nodo, otro nodo. Y vamos a unirlos como si fuera una red no dirigida.
Tenemos acá. Así. Así. Y vamos a conectar esta con este también. Entonces este es el nodo A, B, C y D. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el... Tenemos el nodo B, ¿ok? ¿Cuáles serán sus vecinos? Pues básicamente serían el nodo A, el nodo B, no, el nodo A, el nodo C y el nodo D. Porque hay una arista entre ellos, ¿no? Entonces para el nodo B, sus vecinos son A, C y D. Para el nodo C, sus vecinos solo son B y D. Para el nodo A, sus vecinos son B y D. ¿Ok? Entonces no todos tienen los mismos vecinos. Pero si hay una arista entre ellos, son vecinos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado del nodo B? 3. Exacto, tiene un grado 3. ¿Y el del C? 2. 2, exacto. Y del D, pues también es 3, ¿no? El grado a veces, en alguna bibliografía, se lo van a encontrar como un delta. Entonces, grado. Entonces sería un delta 3 y de A sería un 2. ¿Ok? Bastante sencillo. Podemos tener aquí algunos nodos con grado. Bien. La pregunta es, ¿habrá nodos con grado 0? Y la respuesta es sí. ¿Cómo se ve eso? Pues es solamente un nodo aislado. O sea, si aquí tuviéramos el nodo E, ¿no? E tendría 0 vecinos y por tanto tendría un grado 0. ¿Ok? Bien. ¿Cómo será una red donde todos los nodos tengan el mismo grado? ¿Nadie? Ok, creo que solo hay una opción. No, hay dos opciones. Sería, por ejemplo, una red donde todos tuvieran solamente 2. ¿No? Aquí todos tienen grado 2. O una que estuviera así. Y todos tendrían grado 1. ¿Ok? Un piercing. Ok. Bueno, entonces voy a borrar por acá. Y la siguiente sería, tenemos esto. Ok. La siguiente sería un camino o ruta. Y básicamente sería como, es un subconjunto, ¿no? Perdón, de la red. A ver, por aquí alguien dice algo. ¿Las aristas se pueden cruzar? Pues sí, en realidad no pasa nada. Depende un poco más de la representación gráfica. A veces no es tan bueno que se vea cruzados,
pero no pasa nada, sí se pueden cruzar, pero tienes que ser muy específico de que, pues no es que ahí existe un cruce, ¿no? Pero sí, sí se pueden cruzar. De la red y básicamente sería un par ordenado, un conjunto, pares ordenados de nodos adyacentes. ¿Okay? Entonces tenemos, vamos a dibujar otra redecita por acá. Y vamos a dibujar sus listas por acá. A, B, C, D, E. Vamos a suponer que está acá. Sí. Y vamos a ponerlo por acá. Ok, bueno, esto supongo que pues, llega ahí. Entonces, un camino, ruta. Bueno, antes, ¿cuál sería el grado más alto de esta red? Sería el que tiene C, que tendría un grado 4. ¿Ok? Y aquí tenemos toda la red y podemos tal vez tomar un subconjunto. No sé, supongamos que quiero ir de A a D. Entonces puedo tomar esta ruta y esta ruta. ¿Okay? ¿Habría otro camino? Sí, sí lo hay, ¿no? Me puedo ir por ejemplo, por C. De aquí por acá. Y de aquí por acá. ¿Ok? ¿Hay otra? Sí. Hay varias. Puedo irme, por ejemplo, A por C. Me voy por E y luego regreso a D. Y me puedo ir por otra ruta, que sería AC, CB, y luego llego a D. Y podemos sacar otra más, por ejemplo, que se vaya por AB, BC y luego CB. ¿Ok? Entonces, todos esos caminos pues, son subconjuntos de la red total. Y entonces cada uno de ellos es un camino, ¿no? Y básicamente, pues lo podemos poner como tal, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en un camino. Existen varios, sería, decir que es como un conjunto, entonces podemos poner, pero tenemos que poner las dos cosas, ¿recuerdan? Entonces tenemos, perdón, déjenme borrar esto. Que vuelvo a escribir. Entonces un camino 1. Tenemos nuestro conjunto de vértices. Vamos a ponerle un apóstrofe. O mejor, P1. Entonces tenemos A, C, D. Y también tenemos nuestro conjunto de aristas. Entonces tenemos que ponerlo, pues, como nos vemos, ¿no? Entonces nos vemos AC, A con C, y luego CD. Entonces aquí tenemos nuestros dos subconjuntos de los caminos. ¿Bien? En este caso, en el caso de las rutas, como ustedes pueden ver, sí, en el caso de los caminos y las rutas,
El orden sí importa. Porque básicamente estamos diciendo, pues, cómo me voy a ir, ¿no? Generalmente sí estamos hablando de redes no dirigidas, pues el orden no es tan importante, pero en el otro caso, sí. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra? Sí. Y algunas otras subdefiniciones de los caminos y las rutas. Si no se repiten nodos, es una ruta simple, bueno, un camino simple. Pero si se repiten nodos, pues no es simple. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que vamos a denotar es cómo se habla, cómo nos referimos a esto. Decimos que el camino de los nodos A y B. Y pues podemos básicamente, también podemos decir de A a D. Y otro que tal vez podemos referirnos a él es un camino entre A y D. ¿Ok? Bien. Ok, ¿qué otra cosa? Bien. Vamos a hacer una definición más. Y ya. Una red conexa. ¿Cómo a qué le suena eso? Una red conexa. Está interesante. Hasta ahora hemos visto cuáles son los adyacentes, cuáles son los vecinos y cuáles son los grados de un nodo, ¿no? Entonces una red conexa es una red donde existen caminos entre todos los pares de nodos. Ok, entonces si yo puedo conectar un nodo con otro nodo, entonces es una red conexa. Si no, es una red inconexa. ¿Ok? Otros les llaman disconexa. Entonces, ¿cómo serían estos? Vamos a ver. No sé, no, este color no se ve de todo bien. Vamos a hacer aquí unos nodos. Y vamos a ponerle sus caminos, vamos a ponerle sus aristas. Y una más acá. Entonces, esta que acabo de dibujar, ¿será una red conexa? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque puedo ir de cualquier nodo a cualquier otro. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si le quito esta? Inmediatamente se convierte en una red disconexa. Ok, entonces si considero esta como un subconjunto de la red, entonces se vuelve disconexa.
¿no? O esta como toda una red, donde le falta una arista, se vuelve desconexa. ¿Ok? Bien, ok, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí por hoy.